Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se escucha. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me presento porque todavía no tuvimos ninguna clase. Ya estamos en horario, ¿no? Sí, 10:30. Todavía no tuvimos ninguna clase, así que me presento. Yo soy Santiago Martín y les voy a dar las clases los días miércoles. Les pido por favor que enciendan sus pantallas dentro de lo posible. Si hacemos una clase lo más real posible dentro de la virtualidad que nos toca atravesar. Vamos a esperar un par de minutos para los que todavía no lograron ingresar. Acá figuro como anfitrión. Bueno. A ver cuántos somos. 29. Las clases pasadas anduvimos por este número, más o menos. Sí, más o menos sí. 30, 32, 28. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a ir comenzando. A mí me toca trabajar con la unidad 2. La materia es una unidad introductoria como la 1. Unidad 1 y la unidad 2 son las unidades, digamos, introductorias de nuestra materia. En la unidad 2 vamos a ver cuestiones que se vinculan, digamos, con la estructura básica, elemental, si se quiere, del sistema constitucional argentino. Vamos a trabajar principalmente 3 cosas. Una de ellas la vamos a trabajar hoy. Es a ver, espérame un poquito, por favor. Estoy en mi casa y hay unos ruidos acá. Espérame un segundo. Ahora sí. Bueno, les decía que hoy vamos a trabajar una de estos 3 temas que atraviesan la unidad 2. Es el del análisis del artículo 1 de la Constitución, del artículo 1. Es un artículo que ahora vamos a ver, hace una serie de declaraciones sobre las características principales del sistema constitucional argentino. Pero también tenemos en esta unidad un análisis de las relaciones de la Iglesia con el Estado, o mejor dicho, del Estado con la Iglesia Católica. Que esto está trabajado en la Constitución en el artículo 2. Finalmente, la unidad también nos remite al artículo 36 de la Constitución Nacional, que es ya lo vamos a ver, en la próxima clase seguramente, es una norma que, digamos, primero fue introducida en la reforma del año 1994, y vino a ser, digamos, una norma como se la denomina, de defensa del orden constitucional y del sistema democrático. También una norma declarativa que tiene importancia y es un tanto más actual, por obvias razones temporales. Fue incorporada en el año 94, y en cambio el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución están con sus redacciones del 1853. O sea, estamos hablando de normas constitucionales que son, digamos, originarias para el sistema constitucional argentino. Les vuelvo a pedir a quienes están en la clase que por favor, a los que no encendieron sus cámaras, por favor lo hagan, así podemos tener una interacción mejor.
Una aclaración antes de comenzar con el tema, que tiene que ver con la metodología. Yo suelo empezar a hablar y no parar, digamos, pero les pido, por favor, si tienen alguna pregunta o lo que fuera, me interrumpen con libertad, y es mejor porque lo hace un poquito más llevadero el tema y la clase, ¿sí? Así que no tengan ningún inconveniente ni temor en ese sentido. Que cualquier pregunta es bienvenida, para eso está la clase, ¿sí? Para hacer preguntas y para tener dudas. ¿Qué más? Después, supongo que las cuestiones vinculadas a la bibliografía, por ejemplo, ya las deben haber consultado con otros profesores, pero si les quedó algo pendiente, me pueden consultar a mí antes de empezar. Y si no les quedó nada pendiente, arranco, pero díganme si tienen alguna duda no tanto sobre los contenidos, pero sí sobre de dónde extraer los contenidos. ¿Está todo más o menos claro? Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces a comenzar un poquito a hablar del sistema constitucional argentino. La forma en que están distribuidas las clases hace que a veces sucedan estas cosas, es decir, que nos pongamos a hablar, digamos, de algo muy introductorio para la materia en una clase que no es la primera que ustedes tienen. Ustedes ya tuvieron una serie de clases, pero bueno, distintas circunstancias hacen que hoy sea la primera. Pero esta no deja de ser una clase de alguna manera introductoria, así que traten de tomarla en ese sentido. Y es introductoria porque justamente además vamos a hablar sobre el artículo 1 de la Constitución, ¿sí? Por supuesto es un artículo introductorio de la Constitución, es un artículo donde el convencional constituyente tomó una decisión, fue la de declarar cuáles son como les dije hace un rato, cuáles son las características básicas del sistema constitucional argentino. Declaración que no existe en la Constitución, que es su fuente, que es la Constitución de los Estados Unidos, que es la fuente principal de la Constitución argentina de 1853. Pero en la Argentina esta declaración se consideró importante y se volcó en el artículo 1. ¿Qué es lo que dice básicamente el artículo 1? El artículo 1 lo que establece es, según el constituyente, las formas de gobierno que tiene el Estado argentino. Y hace referencia a 3 formas de gobierno: la representativa, la republicana y la federal. Ahora vamos a hacer un análisis sobre estas cuestiones, sobre los conceptos de cada uno, qué significa representativa, qué significa republicana, qué significa federal. Lo cierto es que en cada una de estas características, es decir, el sistema representativo de gobierno, la república como forma de gobierno propiamente dicha, y el federalismo, ya adelantamos que no es una forma de gobierno, sino que es una forma de Estado. Vamos a ver la diferencia. Cada una de estas 3, digamos, características se vincula con la división del poder, con el principio de división de poderes. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en el principio de división de poderes, como ustedes saben, es un principio que nace con el constitucionalismo. Cuando hablamos del principio de división de poderes, muchas veces pensamos en la división entre el poder legislativo, con el poder ejecutivo y con el poder judicial. Y hablamos de 3 poderes que tienen que estar separados, ser independientes, lo cual es cierto, y es así. Pero el poder, los estados modernos, no se divide solamente de esa manera. La división de poderes también parte de una división más básica todavía, esta que es la de los poderes constituidos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hay otra división, que es la división entre el poder soberano, ¿sí?, y el poder
de los representantes del soberano. Es decir, esa división entre soberanía y representación de la soberanía, o mejor dicho, soberanía y poderes constituidos. ¿Sí? Es la división, es decir, el soberano, que es el pueblo, no ejerce el poder directamente, sino que lo hace a través de sus representantes. Entonces tenemos que, cuando hablamos de sistema representativo de gobierno, estamos hablando de esa división entre poder soberano y poder de los representantes del soberano. Ahí ya tenemos una primera división de poder, que hace, como les dije recién, al sistema representativo. Cuando hablamos de república es cuando hablamos de esta división más común para nosotros, que es la división de poderes, se denomina horizontal, porque son los tres poderes constituidos ya en el Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y cuando hablamos de federalismo hacemos referencia a una relación vertical del poder. Es decir, la relación que existe entre el Estado nacional y los estados, en nuestro caso provinciales, los denominamos. Esa división vertical del poder, ¿por qué vertical? Porque los estados provinciales tienen una suerte de subordinación con el Estado nacional. Esto ya lo estarán viendo cuando están estudiando el federalismo. Entonces acá también hay una división de poder. Es una división de poder que se vincula con el territorio. Ya esto después lo vamos a desarrollar un poquitito más. Lo cierto es que tanto, y un poco para redondear esta primera reflexión, tanto el sistema representativo, como la república, como el federalismo, son tres, digamos, mecanismos de división del poder. Los tres. ¿Sí? Uno divide, insisto, el poder soberano respecto del poder de sus representantes, el otro los poderes constituidos del Estado. El federalismo, que es el tercero, divide el poder en relación al territorio en función de, en el caso del federalismo, de dos tipos de Estado: el Estado nacional y los estados provinciales. Pero siempre hablamos de división de poderes, con lo cual ya advertimos de la sola lectura del artículo 1 de la Constitución, que la Constitución Nacional, que se inserta dentro de un proceso histórico de formación de los estados nacionales, que es el proceso histórico del constitucionalismo, tiene como eje central la división del poder. Es decir, la negación del poder aunado en un solo sujeto o en un grupo de sujetos concentrados. La división de poder forma parte de la esencia de la Constitución Nacional. ¿Bien? Es decir, la Constitución es repulsiva a las concentraciones de poder, como idea original. Lamentablemente, la historia argentina ha mostrado que la Constitución no pudo por sí misma, como en general no pueden las normas jurídicas por sí mismas, detener los procesos políticos que han llevado a la concentración excesiva del poder en el país. Pero forma parte del ADN, si se quiere, de la Constitución, la división de poder. Y la división de poder siempre tenemos que relacionarla con otro concepto, que es el del equilibrio de los poderes. Cuando Montesquieu, todos sabemos que es el pensador moderno, que hace un análisis moderna de la división de poderes, lo vincula con los espacios de libertad de los ciudadanos, porque ahí está el plus que le agrega Montesquieu a la división de poderes. Montesquieu no habla de división de poderes como hablaban sus antepasados, incluso muchos de sus contemporáneos, una división de trabajo, de funciones. La división de funciones la conocemos desde los griegos, desde Aristóteles, desde Platón, si se quiere, antes todavía que Aristóteles. La división de funciones forma parte de una organización natural a cualquier gobierno. ¿Qué ocurrió con Montesquieu? Montesquieu vinculó esa división de funciones con la garantía de la libertad de los ciudadanos. Vinculó la idea, que para nosotros hoy es básica en el siglo XXI, que la concentración del poder lo que hace es restringir los derechos de los ciudadanos.
¿Bien? Y que la única manera de garantizar la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos es dividiendo al poder, logrando que el poder controle al poder. El concepto de control también pasa a tener un protagonismo fundamental en el constitucionalismo moderno. Entonces les decía, Montesquieu es el que tiene esta idea, digamos, moderna de la división de los poderes, y la Constitución Nacional adopta esta idea, este pensamiento, había tomado Montesquieu de sus observaciones del gobierno inglés, del parlamentarismo inglés. Justamente es un sistema, la paradoja está el sistema de gobierno que observaba Montesquieu, hoy a los ojos del derecho comparado y de la historia de las instituciones políticas, es un gobierno que justamente no es el ideal para advertir una real división de poderes. Ya de por sí el parlamentarismo tiene una división de poderes más atenuada que el sistema presidencialista como el que tiene la Argentina. De todas formas, para Montesquieu ya la división de poderes que existía en Inglaterra era mucho mayor que la que él observaba en su Francia natal. Allí su admiración y su énfasis en mostrar que los poderes divididos podían ser favorables a la vigencia de los derechos humanos. Las ideas de Montesquieu, como todos sabemos, son recibidas por los norteamericanos, son muy bien recibidas por los norteamericanos, que llevan esas ideas a la Constitución de Filadelfia de 1787. Es decir, transforman esas ideas en normas jurídicas, en instituciones, y crean una Constitución sumamente original, original en varios sentidos. El primer sentido de originalidad tiene que ver con el federalismo como forma de Estado. Es la primera constitución federal en el mundo, la de los norteamericanos, donde crean un sistema federal de Estado. El Estado dividido, el poder, digamos, conviviendo en dos tipos de Estado distintos pero a la vez unidos, ¿sí? Es decir, un Estado nacional y estados provinciales o estaduales, como ellos lo llaman, conviviendo, cada uno en el marco de sus respectivas competencias y bajo una regla de subordinación, que es común a los sistemas, los estados federales. El federalismo fue una de sus creaciones. La otra de sus creaciones fue el presidencialismo. Ahora sí, como forma de gobierno, el presidencialismo. Una forma de gobierno donde hay una figura central en el gobierno, que obviamente es el presidente. Pero un presidente que tiene unos poderes muy importantes, eso los norteamericanos lo veían como un rey sin corona, porque en definitiva no podía tener corona si lo que querían ellos era instaurar una república y no una monarquía. Pero de todas maneras, que no tuviera una corona no significa que no tuviera poderes tanto más importantes incluso que el rey de Inglaterra. ¿Sí? Un rey muy importante en cuanto a sus potestades constitucionales. Potestades que derivaban directamente de la Constitución, derivan a uno directamente de la Constitución. Y un poder separado claramente del otro poder de gobierno, que es el Congreso. ¿Sí? Acá sí hay una separación importante entre el Congreso y el presidente, una separación mucho más importante que la que hay en cualquier sistema parlamentario, donde el poder ejecutivo, denominado primer ministro, canciller, en algunos estados presidente, el poder ejecutivo deriva, en cuanto a su legitimidad, la voluntad del Parlamento.
Y en cuanto a su origen también, porque el Poder Ejecutivo y el gabinete que forma parte del Poder Ejecutivo derivan del gabinete, perdón, del Parlamento. Son miembros del Parlamento. Hay una unión muy fuerte entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Muy bien. Iba a decir algo y me olvidé, no sé si se dieron cuenta, el teléfono me está molestando, sépanlo. Bueno. Perdón, pero hoy es miércoles, hay 4 días feriados por delante y yo en mi caso soy juez, todos los problemas ocurren antes del fin de semana, y si es fin de semana largo, peor todavía. Así que imagínense que todos los problemas aparecieron en estas últimas 3 horas. Pero bueno, más allá de eso, vamos a tratar de continuar. Les decía, estábamos con las, digamos, originalidad de la Constitución de los Estados Unidos. Hablamos del federalismo, hablamos del presidencialismo, y me quedaba el tercer elemento fundamental del sistema constitucional, que es el control de constitucionalidad que tienen los jueces. El poder de controlar la constitucionalidad de las leyes, también una creación norteamericana, más allá de que hay precedentes en el sistema inglés, de varios años antes de la Constitución de Filadelfia, de 1787, pero lo cierto es que los norteamericanos, a través del famoso caso Marbury versus Madison, que ustedes van a estudiar en esta materia, idearon un poder de control, un poder que tienen los jueces, que se ha denominado también poder moderador, ¿sí? Y principalmente que tiene la Corte Suprema como último intérprete de la Constitución Nacional. Crearon este mecanismo de control del gobierno que no existía en las constituciones de la época, ¿sí? En los sistemas políticos de la época no existía. No existía en Inglaterra, por supuesto, donde el Parlamento era el soberano, y mucho menos existía en Francia, ni existió en Francia aún hoy, no existe en Francia en los términos, con el alcance que los norteamericanos lo instauraron en 1803, principalmente a través del caso Marbury y Madison, y sistema de control que también en Argentina se adoptó a imagen y semejanza del sistema de control de los Estados Unidos. Esto le da al Poder Judicial un rol real de poder de Estado que no tiene en otros sistemas comparados. Principalmente no tienen los sistemas parlamentarios de gobierno. El Poder Judicial tiene un poder real y necesita, en función de ese poder real que tiene, necesita y exige tener una independencia respecto al poder político, porque el Poder Judicial es, en el diseño constitucional, el encargado de controlar al poder político. Los jueces son quienes tienen que controlar principalmente al poder político. Cuando hablamos de poder político hablamos del presidente y del Congreso. Esa es la función de los jueces en el sistema constitucional, esa es el poder principal que tienen los jueces en el sistema constitucional creado en los Estados Unidos y que adopta la Constitución Argentina en 1853. Con lo cual, al tener esta facultad, esta potestad de control de las leyes y de los actos de los poderes políticos, necesita indefectiblemente de la independencia respecto de los otros poderes. Así que la independencia en el sistema presidencialista de los norteamericanos entre los poderes es aún mayor, como les digo, en el sistema, en los sistemas parlamentarios, principalmente tomando como modelo, digamos, de oposición al de los Estados Unidos, el modelo inglés, el parlamentarismo inglés, donde inclusive en el parlamentarismo inglés, piensen, el Poder Judicial no solamente no era un poder independiente, no era un poder de gobierno como lo inventaron los norteamericanos, sino que incluso la máxima autoridad del Poder Judicial en Inglaterra estaba en el Parlamento, concretamente en la Cámara de los Lores. Y así fue hasta no hace muchos años, hasta el año 2009, donde recién en aquel año, en 2009, en Inglaterra se crea una Corte Suprema
ejerce, digamos, el que tiene la última palabra que está en la cabeza, en la cabeza o en el vértice, si se quiere, de la estructura piramidal, no es tan piramidal en Inglaterra, del sistema judicial inglés. Y por supuesto no tienen el poder de control, constitucionalidad de las leyes y actos de los poderes políticos. En definitiva, y para continuar, la Constitución Nacional toma estas características básicas, basa toda la Constitución Nacional la idea de división de poderes. Esta división, como les dije, importa también un equilibrio entre los poderes, requiere de necesaria independencia de los poderes, pero la independencia de los poderes no tiene que entenderse como una, digamos, como poderes incomunicados entre ellos, todo lo contrario. A pesar de que los poderes son independientes y deben ser equilibrados, debe haber también una interrelación entre esos poderes. De hecho, hay facultades que unos no pueden ejercer sin los otros. Evidentemente, por ejemplo, la más evidente para comentarles, las leyes, la formación y sanción de las leyes. No pueden formarse las leyes sin la intervención del Poder Ejecutivo. Es quien las promulga, necesariamente quien las promulga y quien tiene también el poder de veto sobre alguna ley, sobre las leyes que pretenda sancionar el Congreso, o que sancione, mejor dicho, el Congreso. El poder de veto. Acá vemos un caso de interrelación entre los poderes, pero además los poderes en esta interrelación se controlan recíprocamente. Yo les hice especial énfasis recién en el control de constitucionalidad de los jueces, pero también los jueces son controlados por los otros poderes del Estado. ¿Sí? También el Congreso es controlado por el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es controlado por el Congreso. Hay distintos mecanismos que la Constitución establece, pero si se quiere, los controles son recíprocos. Esto hace al necesario equilibrio que tiene que haber entre los poderes. Esto siempre hablando desde un punto de vista teórico. Luego el sistema constitucional en la Argentina y en muchos otros países del mundo fue variando en las prácticas hacia una preponderancia del Poder Ejecutivo. En la Argentina se ha denominado hiperpresidencialismo. Ya en los años 80 se hablaba del hiperpresidencialismo. ¿Sí? Es decir, una situación donde entre los tres poderes del Estado, el poder presidencial es el que terminó siendo el más importante desde el punto de vista de la cantidad de poder, y en algunos casos hasta el más desorbitado desde el punto de vista de la energía del poder. Pero también en otras situaciones, y frente a al fuerte personalismo que tiene la política argentina, cuando los presidentes fueron presidentes con, si se quiere, poca personalidad, eso ha generado presidencialismos muy débiles. Esta es la gran paradoja del hiperpresidencialismo. Se supone que un presidente que tiene muchos resortes del poder para ejercer un poder casi omnímodo en cuanto a la práctica, las muchas veces malas prácticas de las instituciones, cuando ese presidente es débil es un gran problema para el sistema constitucional. Pero bueno, eso es materia de otra cuestión. Vamos a seguir conversando sobre el artículo primero más específicamente. Esperen que voy a encender la luz porque se me hizo de noche y quiero tener a mano acá este índice. Bueno, ¿qué tenemos para decir de este artículo primero? Ya hablamos de la división de poder, ya hablamos del equilibrio de los poderes. Vamos a hacer mención, vamos a comenzar un poco con
con el análisis de lo que expresamente establece. Dice, la nación argentina, dice el artículo 1, adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. Primero vemos que hace referencia a la nación argentina. Esto yo hice un párrafo aparte, hice un pequeño trabajito que lo tienen en la plataforma del artículo 1, y muchas de las cosas que digo están ahí, otras no. Bueno, digamos, ese trabajito es un resumen de esta clase. Cuando la Constitución se refiere a la nación argentina, tenemos que saber, bueno, como primera reflexión, que el concepto de nación es un concepto sociológico, no es un concepto propiamente jurídico, hace referencia a una comunidad de individuos que tienen una historia común, una cultura común, tradiciones comunes, un proyecto de convivencia, por supuesto también hacia el futuro. Eso es una nación. Entonces, es un concepto que, si vamos a la puridad del concepto, no es un concepto jurídico. Como les dije recién, es un concepto sociológico. De todas maneras, la Constitución Nacional en diversos puntos, en diversos artículos, hace mención a la nación argentina cuando se está refiriendo, digamos, al Estado argentino, muchas veces. ¿Sí? Pero bueno, tiene que ver con la terminología. Yo acá pongo algunos ejemplos en los cuales el Estado argentino, la Constitución habla de la nación argentina, inclusive algunos poderes, como por ejemplo el poder judicial de la nación, ¿sí? Hace referencia a la nación también. La Auditoría General de la Nación, el nombre está en la nación. Es habitual que la Constitución se refiera a la nación cuando se está refiriendo al Estado argentino, en realidad. Bueno, más allá de esto, vemos que el artículo hace referencia a que la nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. En 1853, cuando se sanciona la Constitución, el 1 de mayo de 1853, es el día de la Constitución Nacional, se sanciona la Constitución, en el acta de sanción se hace referencia a algo que ya habían hecho referencia a los discursos de dos convencionales, dos de los más importantes convencionales que hubo en 1853, que fueron Gorostiaga, que fue el redactor de la Constitución, convencional por Santiago del Estero, y José María Gutiérrez. ¿Sí? José María Gutiérrez también era uno de los más importantes porque venía a representar o venía a traer a la Convención de 1853 las ideas de Juan Bautista Alberdi, que como ustedes saben no fue convencional en 1853, pero su pensamiento fue, digamos, el más influyente en la Constitución de 1853. Bueno, los dos, Gorostiaga y Gutiérrez, hicieron referencia a que la Constitución Nacional está volcada en el molde, estos son los términos que han utilizado, volcada en el molde de la Constitución de los Estados Unidos. Lo que algunos interpretaron que los convencionales argentinos habían de alguna manera reconociendo que la Constitución Nacional no era otra cosa que una copia de la de los Estados Unidos, algo que está muy lejos de ser cierto. No es una copia de la de los Estados Unidos, pero tampoco es una constitución, digamos, dentro de la clasificación que ha hecho Sagüez, no es una constitución originalista. No es una constitución que ha hecho grandes inventos desde el punto de vista constitucional. De hecho, su fuente principal, y esto sí es una gran verdad, es la Constitución de los Estados Unidos. Pero de ahí a decir que es una mera copia, hay una distancia. ¿A qué voy con esto? A que el artículo 1 de la Constitución Nacional hace referencia a que la nación adopta para su gobierno determinadas características representativas, republicana y federal, en realidad las está adoptando, no son propias. El sistema representativo no es un sistema inventado en la Argentina. La república tampoco. El federalismo tampoco. Los tres los extraemos de la Constitución de los Estados Unidos. Pero esto es una verdad. Pero también forma parte de la verdad de que los tres ya estaban claramente, digamos, habían echado sus raíces, estas tres ideas, en
del país más allá de lo que diga la norma jurídica. A partir de la Revolución de Mayo, en 1810, estaba claro que el sistema representativo era el sistema que habían elegido los argentinos para formar sus gobiernos. Cuando dejamos atrás las colonias, estaba claro que cuando la revolución nace a partir, o nace en el cabildo, que era el lugar de representación de los vecinos, el único lugar de representación en un sistema de poder reinal, monárquico, el único lugar de representación era el cabildo. A partir de ahí nace la revolución, y ahí queda muy claro que la Constitución, la forma de organizarse el país, una vez declarada la independencia, iba a ser una forma representativa. No había otra manera. Lo mismo con la República. Una de las primeras medidas, o sea, las ideas republicanas y de igualdad entre todos los habitantes, de no privilegios determinadas y de la eliminación de los títulos de nobleza, eran propias de una república, y hubo algunas disidencias, hubo algún proyecto monárquico que otro, un dato perdido. El de Manuel Belgrano es muy conocido en la historia argentina. Algún que otro intento de instalar en Argentina algún tipo de monarquía, pero lo cierto es que el espíritu de Mayo, como se lo ha denominado, era claramente republicano, y no admitía, si éramos fieles a la Revolución de Mayo de 1810, no se admitía ningún tipo de monarquía en la Argentina. Argentina tenía que ser una república. Y el federalismo, por supuesto, como ustedes también saben, es, digamos, lo que es la forma también, tiene que ver con una forma de vida, si quieren, más allá de las conceptualizaciones teóricas, desde la teoría del Estado. El federalismo versus el unitarismo, durante 30, 40 años en Argentina, esa gran pelea, esa sangrienta pelea que hubo entre los argentinos, lo que generó la imposibilidad de la organización nacional en tiempo y forma, digamos. Argentina se tendría que haber organizado como país en la década del 10, no en 1853. Lo que ocurrió es que hubo 30, 40 años donde unitarios y federales se mataron, se pelearon y se mataron para hacer prevalecer sus ideas. Y finalmente prevaleció un federalismo, si se quiere un federalismo atenuado, un federalismo mixto, como denominaba Alberdi, al federalismo instaurado por la Constitución de 1853, pero que también ya había echado sus raíces, era imposible de desconocer. ¿Sí? Las reivindicaciones de autonomía de las provincias y de las regiones argentinas eran imposibles de desconocer, formaban parte de la realidad y forman parte de la realidad de nuestro país. Nuestro país tenía que ser federalista. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que el molde constitucional de la Constitución argentina, el molde normativo, era la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, había una realidad, ¿sí? Había un país, digamos, que ya se había hecho carne de esa forma de organizar el Estado y el gobierno. El Estado a través de un sistema federal, el gobierno a través de un sistema representativo y republicano. No podía ser prácticamente de otra manera. De hecho, lo único que quedaba en pie, la gran discusión seguía siendo unitarismo versus federalismo, porque tanto la Constitución de 1819 como de 1826, dos proyectos de constitución que tuvimos antes de la de 1853, fracasaron por ser unitarias, no por ser representativas o republicanas, que lo eran también, sino por ser unitarias. Bien. Entonces,
Hay una realidad en la Argentina que buscaba un molde normativo, y el molde normativo constitucional fue la Constitución de los Estados Unidos, principalmente. Hubo otras fuentes constitucionales, por supuesto también. La Constitución de Cádiz de 1812 fue una fuente importante para la Constitución Nacional de 1853, y la Constitución de Francia, la francesa de 1791, también fue un molde, una fuente relevante, y algunas referencias también se hacen siempre a la Constitución de Chile, a través de Alberdi, de 1833, y la Constitución Suiza, de la Confederación Suiza. Pero básicamente la fuente más importante, como ya venimos diciendo, fue la Constitución de los Estados Unidos. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Porque como les dije al principio de la clase, yo arranco, y si quieren hacerme alguna pregunta o alguna observación, pueden hacerlo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, profe. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Llegó el momento entonces de distinguir, porque yo les hice mención que una cosa es la forma de Estado y otra cosa es la forma de gobierno. Si nosotros leemos el artículo 1 de la Constitución, vamos a ver que para la Constitución hay 3 formas de gobierno: representativa, republicana y federal. ¿Qué ocurre? En realidad, el federalismo no es una forma de gobierno, más allá de la gran disidencia que en esto tenía Germán Villar Campos. El federalismo se lo considera como una forma de Estado. ¿Por qué como una forma de Estado? Porque hace a la estructura, al diseño, a la estructura del Estado, no del gobierno del Estado. Acá hay que distinguir gobierno y Estado. El Estado es la comunidad política organizada, si se quiere. La comunidad, la sociedad organizada políticamente conforma el Estado a través de sus órganos, distintos organismos. En cambio, el gobierno es un producto del Estado, no es el Estado mismo, sino que es un producto del Estado, que es creado por ese Estado a través de la Constitución, por supuesto, y a través de un determinado mecanismo que en una democracia se llama elecciones, básicamente. Y el gobierno se encarga de administrar el Estado, de gobernar. Y no quise ser tan redundante, por eso dije administrar el Estado. Pero no son lo mismo. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. Entonces, cuando hablamos de la forma del Estado, estamos haciendo referencia a la estructura del Estado. Y acá tenemos que ver que no es lo mismo un Estado unitario que un Estado federal. Porque en la estructura del Estado, un Estado unitario, es como lo dice su nombre, como lo dice el nombre, unitario, una sola cosa. Un solo Estado. Con un solo centro de poder político. En cambio, en un Estado federal, la estructura cambia, porque en la estructura de un Estado federal conviven 2 tipos de Estado: Estado nacional y Estados provinciales. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de federalismo, hablamos de la forma del Estado, la estructura del Estado, y no de una forma de gobierno. Lo que ocurre, ustedes me van a decir, bueno, pero que eran medio burros en 1853, no sabían. No eran ningunos burros. Lo que ocurre es que esta distinción en aquel momento todavía no estaba del todo desarrollada. Entonces el federalismo se lo confundía de alguna manera con una forma de Estado. Esta decisión de los conceptos vino después, ¿sí? Después de 1853. La forma representativa y la forma republicana sí son formas de gobierno. Sí son formas que distinguen el modo de gobernar y a la estructura del gobierno, no del Estado. ¿Bien? Entonces, acá les pongo en el resumen que les hice. El artículo que estamos analizando enuncia 2 formas de gobierno, la representativa y la republicana, y una forma de Estado, la federal. ¿Sí? Eso es lo que extraemos fundamentalmente del artículo 1. Vamos a hacer mención a la forma representativa. Ya algo venimos diciendo, no es que partimos de cero hasta esta hora. ¿Qué hora es?
7:15 pasadita. Bueno, voy a tratar de no hacerlo tan larga por ser la primera clase. Ahora en un rato ya vamos terminando. Dejamos un ratito para alguna pregunta y después ya terminamos. La forma representativa, ya dijimos que significa o importa una división, digamos, primaria del poder. Una división muy, muy primaria del poder. La división entre el poder soberano, entre el poder del pueblo y el poder de los representantes de ese pueblo. Es decir, el poder político no se ejerce directamente por el pueblo, salvo en el momento de las elecciones, sino que lo ejercen unos representantes. La forma representativa surge no solo del artículo primero que estamos viendo, sino especialmente el artículo 22 de la Constitución Nacional. El artículo 22 de la Constitución Nacional tiene una norma que dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes y autoridades emanadas de esta Constitución. Bien. Acá la Constitución lo que quiso dejar bien en claro es que el gobierno lo tienen los representantes y autoridades. ¿Sí? El Poder Judicial, por ejemplo, no son representantes del pueblo porque no son electos directamente por el pueblo, pero sí son autoridades de la nación, porque son electos conforme la Constitución lo establece. ¿Sí? Lo mismo podemos decir de los ministros del Poder Ejecutivo. Nadie vota a los ministros del Poder Ejecutivo. Están ahí y los pone el presidente. Sin embargo, son autoridades de la nación porque están en ese cargo porque han sido elegidos por las autoridades que constitucionalmente los pueden elegirlos. Son autoridades de la nación. Entonces, el pueblo no delibera ni gobierna, dice el artículo 22. No hay una democracia directa en la Argentina, como no la hay en ningún lugar del mundo, sino a través de sus representantes. Este es uno de los artículos principales en relación a la forma representativa de gobierno. El preámbulo también hace referencia a la forma representativa. Fíjense que el preámbulo comienza diciendo: nosotros, los representantes del pueblo. Los representantes del pueblo. Es decir, quienes redactaron la Constitución ya eran representantes del pueblo, porque recordemos que los convencionales constituyentes fueron elegidos por el pueblo de cada una de las provincias, que fueron representadas en esa convención. Obviamente, elecciones mucho más restringidas de lo que podemos considerar hoy como una elección realmente democrática. ¿Sí? La base de quien tiene el ejercicio de los derechos políticos era mucho más restringida en el siglo XIX que lo que es hoy en el siglo XXI. ¿Sí? La democracia se ha expandido en este sentido. La democracia representativa se ha expandido. ¿Sí? Por ejemplo, en aquellos momentos solo votaban primero los hombres, y segundo algunos hombres, los que tenían alguna propiedad, los que eran propietarios. Es decir, era una democracia bien chiquita, si se quiere, flaquita, podemos decir. Después la democracia fue expandiéndose, ¿sí? Eliminando el requisito de ser propietario, y por supuesto después, tarde pero seguro, fue incorporada la mujer en los derechos, como titular de derechos políticos para ejercer su voto. ¿Sí? Digo tarde y bastante tarde, porque en la Argentina la mujer recién puede votar a mediados del siglo XX, cuando ya a fines del siglo XIX en Inglaterra las mujeres podían emitir el voto. O sea que imagínense que llegamos bastante tarde con esa cuestión. Pero bueno, lo que voy. La democracia en el sistema constitucional argentino es democracia representativa, no es democracia directa. ¿Sí? No es democracia directa. De todas maneras, como vimos, la Constitución habilitó, estaba claro que dentro de la Constitución entraban y se acomodaban a la idea de representación democrática estas expansiones de la democracia representativa que les mencioné recién. ¿Sí? Expansión en realidad a que no solo los propietarios tienen que ejercer el voto, lo tienen que ejercer todos los ciudadanos, sean o no propietarios, y por supuesto también lo tienen que ejercer las mujeres.
Pero bueno, no es universal el voto porque los niños, por ejemplo, no votan. ¿Bien? Los niños o niñas no votan. ¿Sí? Esto ocurre en todos los países del mundo. De todas maneras, hubo también una expansión en esa cuestión en los últimos años, porque se bajó la edad requerida para ejercer el voto de 18 a 16 años. Entre los 16 y los 18 años, hoy los jóvenes pueden votar, los y las jóvenes pueden votar, aunque es optativo el voto para ellos. No pueden hacerlo. Entonces hubo una expansión de la democracia representativa. Y también hubo avances hacia mecanismos de democracia denominados semidirecta. Es decir, mecanismos de democracia que importan la participación de la ciudadanía más allá del voto popular. Porque si no, la ciudadanía queda solamente invitada cada 2 años a dar su opinión, una suerte de plebiscito, si es una elección a medio tiempo, sobre cómo le está yendo al gobierno, o a elegir un nuevo presidente, si es el caso de una elección presidencial. Pero una intervención muy esporádica, importante por supuesto, importantísima, pero demasiado esporádica. Entonces los sistemas constitucionales fueron avanzando hacia mecanismos de participación más habituales. ¿Sí? La reforma del año 94 incorporó 2 mecanismos, que es la iniciativa popular leyes, instrumento muy poco utilizado en la Argentina, y el otro instrumento es la consulta legislativa, la consulta popular, instrumento mucho menos utilizado en la Argentina. O sea, el artículo 39 y 40, después cuando puedan leerlos, 2 mecanismos denominados de democracia semidirecta, productos de la reforma del año 1994, muy poco utilizados. La democracia semidirecta tiene más vida, si se quiere, en los ámbitos municipales. Es donde el ciudadano tiene mayor acceso al gobierno municipal por una cuestión lógica de distancia, de la que lo puede tener un gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, hay mecanismos de audiencias públicas donde pueden participar los ciudadanos, hay mecanismos, el mecanismo de presupuesto participativo, de cuando se prevé la partida presupuestaria para el año siguiente, participan los vecinos, y eso genera un diálogo más fluido con los vecinos y por supuesto mejores productos legislativos y más abiertos y más transparentes. Pero a nivel nacional y provincial, la democracia semidirecta realmente, por lo menos a nivel nacional, no quiere decir a nivel provincial porque quizás estoy generalizando injustamente, pero a nivel nacional la democracia semidirecta deja bastante que desear. La ciudadanía, como ciudadanos, no somos muy invitados a dar nuestra opinión sobre determinados temas que hubieran justificado la opinión de la ciudadanía, y muchas veces el Congreso no convocó a la ciudadanía a dar su opinión sobre determinadas cuestiones relevantes. Bueno. Párrafo aparte. Pasemos a la forma republicana. ¿Qué significa forma republicana de gobierno? Acá voy a aprovechar para hablar con ustedes un poco y obligarlos a hablar. ¿Qué creen que significa una forma republicana? Y les pregunto porque yo creo que en nuestro país hay una falta de conocimiento de lo que es la república y de lo importante que es la república. Nosotros sabemos bien lo que es la democracia, sabemos bien. Muchas veces estamos equivocados con lo que es la democracia. La democracia no es solamente la voluntad de la mayoría. La democracia también es el respeto de las minorías. ¿Sí? Porque la voluntad de la mayoría puede ser tan autoritaria como lo puede ser una sola persona. ¿Sí? El rey más despótico puede ser tan despótico como un parlamento despótico. Esto lo pensaban los norteamericanos.
Que la voluntad de la mayoría siempre es importante, que se respete, pero esa voluntad de la mayoría siempre tiene que respetar los derechos de las minorías. Porque si las mayorías se llevan puestos los derechos de las minorías, estamos en un serio problema en materia de derechos humanos. Es decir, ¿a qué voy? La democracia significa necesariamente respeto de los derechos humanos y pluralismo, respeto de las ideas y de las distintas formas de pensar, de ver la vida, la sociedad, la política, todo. El pluralismo es un condimento fundamental de la democracia. Cuando algún demócrata se dice demócrata, pero quiere que todos pensemos iguales, no es tan demócrata, ese supuesto demócrata. ¿Sí? Cuando queremos que todos piensen como nosotros, es porque tenemos algún grado de autoritarismo y algún problema de autoritarismo que tendríamos que revisar. ¿Sí? Porque lo lógico en sociedades multitudinarias y complejas, como las que vivimos, es la pluralidad. Es que todos pensemos distinto, cada uno piense de una forma y que no tiene que ser la misma que la del vecino, de la del amigo, de la familiar, pero que haya respeto en esas formas de pensar, en esas distintas formas de pensar, de ver la vida, la sociedad, el futuro, el pasado, el presente. Eso es una democracia. Somos realmente demócratas cuando, muy difícil ser demócrata, como ven, no es tan fácil, pero la democracia es una forma de elegir un gobierno, pero también es una forma de vivir. ¿Sí? Si no vivimos como demócratas, difícilmente tengamos una democracia. Si somos autoritarios en nuestra vida privada, lo más probable es que tengamos un país autoritario y un gobierno autoritario. ¿Sí? La democracia es algo que se construye desde la ciudadanía. El gobierno es un reflejo de esa ciudadanía. Es mi modo de pensar. También el gobierno muchas veces da ejemplos buenos y malos sobre lo que debe ser una democracia y lo que debe ser la tolerancia. Pero bueno, más allá de esto, me fui por las ramas. ¿Qué creen que es la república? A ver si alguno me da su opinión. Es cuando el gobierno lo ejerce el pueblo, pero elige a un representante. Sí, a ver, la república supone la soberanía popular, la soberanía del pueblo. En eso está bien. Pero después quizás, cuando elige un representante, me estás haciendo referencia al otro concepto que hablamos recién, a la democracia representativa. ¿Sí? La república, mi pregunta es un poquito tramposa, porque yo le dije qué es la república, pero la república, cuando se explica qué es una república o se pretende definir qué es una república, se suelen decir varias cosas. Así que no hay una respuesta, digamos, unívoca, salvo que digamos todas estas cosas que dicen los autores. ¿Qué más creen que significa una república? Vamos, hablen. Profe, ahí en el chat alguien puso algo. A ver, esperen, Yo puse un sistema político de división y control de poder. Bien, Nicolás. Una república necesariamente está acompañada de dos conceptos. El de división de poderes, que hablamos recién, y el de división de poderes va acompañado con el de control. El control en realidad es la otra cara de la moneda de la responsabilidad. En una república, los gobernantes, las autoridades de gobierno son responsables ante la ciudadanía en el ejercicio de sus cargos. Hay responsabilidades. ¿Bien? ¿Cómo logramos que esas responsabilidades aparezcan? Con el control, porque si nadie controla, nunca va a haber responsables. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es un problema muy común para nosotros en nuestro sistema constitucional en Argentina? Que las responsabilidades están en las letras de la Constitución, de las leyes, sí, están. El problema es que no controlamos lo suficiente. Al no controlar, o al estar diluidos muchos mecanismos de control, no aparecen luego las responsabilidades. Esto que genera una erosión en las instituciones, una erosión y una degradación en la percepción que tienen los ciudadanos de sus instituciones, que es bien fundada.
Está bien lo que marca Nicolás, es la República exige la división y el control. Yo te agregué la responsabilidad de los gobernantes. Algo más, hay algunas cosas más. ¿Qué más creen? Exige una república. Es la forma de garantizar. Sí, decime, Ramiro. Es la forma de garantizar también la república misma, a través del voto y a través del control, lo que decía usted. Y es la forma que tal vez que tenga la posibilidad tenemos de acercarnos, cuando usted decía que estamos un poco lejos los ciudadanos de a pie de llegar a Nación, cuando recién mencionó que estamos más cerca de una municipalidad que del Estado Nacional. De la Casa Rosada. Claro, es la forma que tenemos de acercarnos a través del voto y del control y de la elección de quienes queramos que gobiernen. Sí, está bien lo que decís. Es decir, la relación entre las instituciones y quienes están a cargo de las instituciones y la ciudadanía tiene que ser una relación de diálogo, ¿sí? La república es también eso, es el diálogo, ¿sí? Hay toda una postura sobre la democracia deliberativa, quizás más como forma de democracia, pero la república se inserta dentro de esa idea de decisiones tomadas a partir de la deliberación y no tanto a partir del principio de autoridad, ¿bien? Donde los legisladores realmente deliberen, haya un intercambio de ideas y no un diálogo de sordos. Ni siquiera un diálogo, muchas veces las decisiones vienen directamente desde el Poder Ejecutivo y nunca se debaten, ¿sí? La democracia deliberativa tiene mucho que aportar, la idea de una mejor calidad de la democracia. Pero la república también significa la alternancia. Y esto es importante, que también enriquece la democracia. Tenemos que tener en claro que es saludable en toda república la alternancia de las personas y de las fuerzas políticas. ¿Sí? En una monarquía donde en el siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, los monarcas gobernaban toda su vida y cuando morían gobernaban sus hijos, es decir, una familia solamente, por supuesto que no había alternancia. El poder está muy concentrado en una sola familia, por origen divino, por lo que ustedes quieran, ver que legitimaba ese gobierno en las épocas de las monarquías, gobiernos de las monarquías. La república vino a ser, digamos, el contrapunto de eso. Y Jelinek ahí se los menciona, Jelinek cuando decía, la república en definitiva es la no monarquía. La república viene a ser un concepto que viene a ser la negación del gobierno de uno solo. Viene a pretender decir, el gobierno tiene que ser de muchos. Y en esto es importante la idea de alternancia, como les decía recién. La alternancia de las fuerzas políticas, que en un sistema político sano, es normal, así debe ser, que las fuerzas políticas vayan alternándose en el poder. Cuando queda en el poder una sola fuerza política, ese sistema político empieza a tener problemas de concentración del poder. También la alternancia de las personas en el poder. ¿Sí? Por eso yo soy tan poco amigo de las reelecciones. Las reelecciones principalmente del Poder Ejecutivo. Es decir, de los presidentes o de los gobernadores. ¿Sí? Presidentes, presidentas, gobernadores, gobernadoras. Porque las reelecciones fomentan el personalismo. El personalismo en la política es algo que tenemos muy arraigado en Argentina y en general en América Latina. ¿Sí? Personalismo se lo ha denominado caudillismo, caciquismo, claro, distintas formas. Es una forma de administrar el poder, ¿sí? Propio de nuestro país y propio de otros países también de la región. Y el personalismo está, digamos, contrapuesto a la idea de república, porque la idea de república busca reforzar las instituciones, no las personas. Cuando hablamos de república, lo que tenemos que pensar es que necesitamos tener instituciones fuertes,
más allá de las personas que ocupen esas instituciones, transitoriamente. ¿Sí? Lo importante es que haya un poder ejecutivo que pueda ejercer sus funciones y las pueda ejercer bien, que haya un Congreso que pueda sancionar leyes, lo pueda hacer bien, que haya jueces que puedan trabajar libremente con tranquilidad y con independencia y lo puedan hacer bien y con responsabilidad. Pero lo importante no son esas personas que eventualmente ocupan esos lugares de poder, sino las instituciones, los poderes del Estado, que si son fuertes, dan la base, nos permiten tener una base para tener un país mejor, más ordenado, y en definitiva, un país donde haya, como dice el preámbulo, bienestar general, justicia. Porque ahí están los grandes objetivos de nuestra sociedad, en el preámbulo. Entonces, la alternancia en el poder es muy importante. Por eso hay algunas provincias, por ejemplo, que tienen mecanismos, las constituciones habilitan a los gobernadores a reelecciones prácticamente indefinidas o indefinidas. Pocas provincias, ¿no? Una está en los medios estas últimas semanas, por episodios muy lamentables. Más allá de esos episodios, lo que tenemos que pensar es si es republicano un gobierno que no alterna en el poder. No alterna a las personas, ni siquiera no estoy hablando de las fuerzas políticas, estoy hablando de las personas. Entonces, la República exige esta alternancia, es saludable la alternancia, porque en definitiva, la República lo que nos está diciendo, señores, no son importantes, o no son tan importantes las personas, son importantes las instituciones. Si las instituciones funcionan, la cosa va bien. Si dependemos de la persona, entonces... si dependemos de las personas, entonces tenemos un país un poquito más debilitado, ¿sí? una sociedad un poco más debilitada, si creemos que determinadas personas van a resolver nuestros problemas. Bueno, más allá de eso, ahí tenemos otra característica. Y una última, que no fue mencionada de la República, es la igualdad ante la ley. Recuerden que una de las primeras medidas que se toman luego de la Revolución de Mayo de 1810, se toma en realidad en el Congreso, la Asamblea General Constituyente de 1813, la famosa Asamblea del año 13, recuerden que lo que buscaba esa Asamblea era sancionar una Constitución, algo que no logró su objetivo. Ese era su principal objetivo, sancionar una Constitución y declarar la independencia. No pudo ser, pero sí esa asamblea fue muy importante, porque entre otras cosas, por ejemplo, eliminó, ustedes lo saben, los títulos de nobleza. ¿Por qué? Porque nosotros ya queríamos ser una república, queríamos ser un país donde todos fuéramos iguales ante la ley, donde no haya privilegios de unos por sobre otros. ¿Bien? Y eso fue consagrado expresamente en el artículo 16 de la Constitución Nacional en 1853. Y por supuesto el concepto de igualdad después fue evolucionando. Esta igualdad de la que les menciono es una igualdad formal, una igualdad digamos, un punto de partida muy básico, pero después aparecieron ideas de igualdad más, si se quiere, realistas. Igualdad material, es decir, igualdad en cuanto a las oportunidades. Acá entramos en terrenos más difíciles de resolver, porque la igualdad ante la ley se resuelve con una norma jurídica, pero la igualdad real de oportunidades se resuelve con políticas que atribuyan a todos o que distribuyan los derechos de una manera más equitativa, las oportunidades de una manera más equitativa para ser una sociedad más justa. Eso es más difícil y lleva muchos más años, ¿sí? Lamentablemente en eso también venimos en regresión, hasta ver las noticias de hoy sobre la pobreza en la Argentina, lo que fue la pobreza desde 1983 hasta la fecha. O sea, lamentablemente es una de las deudas de la democracia, más allá de los gobiernos, en uno u otro sentido, pero lamentablemente es una deuda de la democracia, la igualdad de oportunidades en nuestro país. Y si queremos realmente, ¿a qué voy? Que si queremos realmente ser una república, tenemos que tener un país con igualdad de oportunidades. Un país
donde, más allá de donde nazca un niño o una niña, ese niño o esa niña tenga la posibilidad real y que en lo posible dependa de esa familia, de que ese niño o esa niña pueda crecer, alimentarse, tener salud y el día de mañana poder tener una vida digna. Pero bueno, ahí estamos, en esa igualdad estamos muy en deuda. Pero hacia la idea de república, porque la igualdad forma parte de la idea de república, forma parte intrínseca de la idea de república. Entonces ahí más o menos vimos cuáles son. Cuando hablamos de república, ¿de qué hablamos? Hablamos de igualdad, hablamos de la división del poder, de evitar tener un poder concentrado, sino de poderes distribuidos para que los derechos de los ciudadanos puedan expandirse, puedan liberarse los derechos y no estar reprimidos frente a un poder concentrado y omnímodo, que siempre el poder concentrado, su principal enemigo son los derechos, y basta ver la historia nada más. Vemos historia y nos damos cuenta que el poder concentrado es enemigo de los derechos humanos, no hace falta inventar nada, y si nos quieren convencer de otra cosa, no le crean. Agarren un libro de historia y fíjense qué pasó con los poderes concentrados en los distintos gobiernos, de izquierda o de derecha, acá no hay preferencia política. Dictadura de izquierda o dictadura de derecha se lleva puesta los derechos humanos. En esto es una regla de oro. Hasta leer los libros de historia. En definitiva, la república incorpora estos elementos: la división de poderes, el control, como decía acá nuestro compañero, la responsabilidad, la alternancia en el ejercicio de los cargos. Todo eso es la república. Por eso, cuando leemos el artículo primero, ustedes me van a decir, bueno, pero el artículo primero entonces nos decía mucho y a la vez no nos decía nada. Porque nos dice mucho porque son términos muy ambiguos, abiertos, que los tenemos que completar. ¿Y dónde están completados esos términos? En la propia Constitución. O sea, ¿qué significa república para la Constitución Nacional? Está en la Constitución. ¿Qué significa representación? Hoy por hoy, democracia representativa para la Constitución está en la Constitución. ¿Qué significa federalismo para la Constitución? Está en la Constitución. Por supuesto que no lo vamos a ver hoy. Para esto tenemos toda la materia, ¿sí? No solamente esta, sino también derechos humanos, garantías, que es una materia correlativa con esta, donde también van a seguir viendo contenidos constitucionales. Así que bueno, yo daría por cerrado acá, salvo que tengan alguna pregunta y aprovechemos estos minutos que nos quedan, 15, alguna preguntita, alguna reflexión que quieran hacer, porque yo hice muchas reflexiones, pero ustedes pueden hacer libremente las que quieran también, pueden estar de acuerdo con lo que dije, pueden decir esto, que dice cualquier bobada, que forma parte de la pluralidad de la que les hablé hace un rato. Así que los escucho si tienen algo para decirme, o decirnos entre todos y todas. Bueno, escrito no hay nada tampoco, ¿no? Porque yo soy medio distraído y capaz que ponen algo, escriben algo acá. Acá alguien puso, está en manos del presidente, el cual se elige a través del voto, Florencia. No sé expresamente a qué te referís con que está en manos del presidente. Cuando estábamos hablando de la República, me parece. Sí, pero yo, ojo, no lo pondría solamente, no le pondría tanta mochila al presidente o presidenta o quien eventualmente ocupe el cargo. Hay 3 poderes del Estado y nosotros como argentinos, cada uno tiene que aportar su granito de arena. El presidente, ese es el problema que tenemos con el personal. Ahí tenemos una señal de radio. Bueno. Profe, yo te hago una consulta. Sí, ¿Puede ser que hoy dijiste que subiste un TP o algo al campus? Sí, está. Es un trabajo, está en... Quizás lo que tengo que hacer, porque cuando terminamos la cursada anterior, lo que teníamos que hacer era ocultarlo. Ahora me voy a fijar si no lo tengo que hacer. Eso mismo te iba a decir, porque me fijé en el campus recién y no está disponible. Hubo uno disponible la semana pasada y ya lo hicimos ese.
Bueno, entonces, no es un trabajo práctico, es un artículo donde es digamos, un resumen de esta ley, de esta clase. Perfecto, gracias. Lo que hago mañana es hacerlo visible para todos. Está ahí, pero lo hago mañana a la mañana, ya mañana lo van a tener. Buenísimo. Profe, Bueno. Yo tengo Sí. una consulta. Sí, Juan. Para que cada provincia, hoy habías tocado el tema de que hay provincias de que tienen elecciones indeterminadas, como que siempre no hay alternancia, y eso no haría que haya una república, o sea, que cada provincia cumpla con el concepto de república. Eso no tiene que ver con que a la vez la constitución de cada provincia también exige que también cumpla con el concepto de república. Mirá, sí, bueno, es un tema delicado, porque ustedes ya lo van a estudiar en esta materia, cada provincia es autónoma. ¿Bien? Entonces, cada provincia elige cómo se organiza, cómo organiza su gobierno, ¿bien? Bajo determinados lineamientos básicos que da la Constitución Nacional. Pero de todas maneras, en este ejercicio de autonomía, hubo provincias, muy poquitas, que establecieron la elección indefinida de sus gobernadores. Acá hay un debate sobre si esa elección indefinida es constitucional o no. Ustedes se dan cuenta que para mí es claramente inconstitucional. La Corte no declaró la inconstitucionalidad, yo creo que lo debería haber hecho, de este tipo de habilitaciones constitucionales de las constituciones provinciales. ¿Por qué no lo hizo? Y en deferencia o en respeto a las autonomías provinciales. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero bueno, reconozco que acá está en tensión el principio de autonomía provincial, es decir, la posibilidad de darse sus propias normas, y entre ellas sus normas sobre reelección de las provincias, con el principio republicano consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Sí, bueno, está bien lo que marcás, Juan, creo que Juan, lo marcaste vos, pero bueno, son dos principios en tensión que yo creo que en este caso, en casos extremos, deben resolverse a favor de la República. Y otra pregunta, profe, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero vio que ahora salió el tema de que Mendoza iban a hacer una consulta popular para que Mendoza, ¿eso sería constitucional? O sea, ¿podría cada provincia? No, yo creo que no sería constitucional, esto ya tiene que ver más con federalismo. Ya, ustedes van a estudiar, o capaz que ya estudiaron, ya vieron la clase, la diferencia entre una confederación y una federación. ¿Sí? Una confederación es una reunión, una organización de estados soberanos. Dentro de una confederación, los estados soberanos tienen algunos ciertos derechos. Uno de ellos se denomina derecho de secesión. ¿Qué significa el derecho de secesión? El derecho a retirarse de la confederación en ejercicio de esta misma soberanía. ¿Hay alguno con una radio? Por favor, le pido que apague el micrófono, así no escucho la radio. ¿O Mariano o Ramiro? Mariano. No, ahí está, gracias. En cambio, en una federación, en un Estado federal, no existe tal derecho de secesión. Por eso la Constitución, la Corte de los Estados Unidos, en un viejo dicho, digamos, de la Corte, o adagio de la Corte, que fue también repetido por la Corte Argentina, digo que el federalismo es una unión indestructible de estados indestructibles. ¿Qué quiere decir con esto? Que los estados no pueden suprimirse, las provincias, pero la unión, ¿sí? La unión de esos estados tampoco puede ser destruida, por ejemplo, con la secesión o con la renuncia a la federación de cualquiera de los estados. Es decir, esto quedó claro en los Estados Unidos después de la guerra de secesión, donde el estado de Texas pretendió renunciar a la federación de los Estados Unidos, al Estado federal. La Corte de los Estados Unidos, en el caso Texas versus White, un leading case sobre la materia, digo que esto es imposible, que no puede existir tal posibilidad. En el caso argentino tampoco podría existir esa posibilidad, salvo, por supuesto, una reforma constitucional. ¿Sí? Pero desde el punto de vista constitucional, con la Constitución vigente, ninguna provincia puede decidir separarse del país.
En el artículo 13 dice que se pueden sumar más provincias, siempre con la aprobación del Congreso, pero no dice que una provincia no se puede salir, dice que ni una provincia puede elegirse sobre otra. Pues, Claro, dice que a ver, pueden suprimirse provincias, pero no pueden separarse provincias, ¿sí? Es cierto lo que vos decís, no lo dice expresamente, pero el Estado federal, así como está conformado, desde ese punto de vista territorial, no admite la secesión de una provincia, porque las provincias, recuerda, no tienen soberanía absoluta, tienen una soberanía relativa. ¿Bien? Es decir, que se denomina autonomía, esto lo vamos a estudiar, lo están estudiando cuando ven federalismo. Tienen una soberanía relativa, el que tiene una soberanía absoluta es el Estado argentino, ¿bien? El Estado nacional, pero no las provincias tienen autonomía porque hay determinados poderes que fueron transferidos al Estado Nacional por medio de la Constitución, ¿sí? Y renunciaron, entre esos poderes se entiende que renunciaron al poder de secesión, ¿sí? Es el poder de irse de la federación. Seriamente nadie lo intentó hacer nunca, y la Corte Argentina tampoco nunca necesitó trabajarlo esto. Por eso no hay un precedente, como yo les mencioné la Corte Norteamericana, porque es el precedente que hay. Hay dos de la Corte Norteamericana. La Corte Argentina nunca hubo un precedente de un Estado que quiera ejercer el derecho de secesión. Y lo que salió ahora de Mendoza realmente no creo que tenga muchos visos de seriedad. En algún momento también la provincia de San Luis quiso hacerlo. Lo dijo el gobernador de San Luis hace algunos años, si mal no recuerdo. Pero intentos serios de que esto ocurra no hubo nunca en el país. Yo creo que las provincias no tienen, ni el pueblo de las provincias tienen la facultad ni los derechos de decidir sobre territorio argentino, que es un territorio de todos los argentinos, ¿sí? Con lo cual ya unilateralmente ni la provincia ni su pueblo, el pueblo provincial podría decidir sobre una porción del territorio argentino que es el territorio de todos los argentinos, no solamente de los habitantes de esa provincia. Insisto, esto no se podría hacer, en mi opinión, salvo una reforma constitucional, Con reforma constitucional de por medio sí podría, en mi opinión, hacerse. Pero bueno, después si quieren, lo desarrollamos más, cuando veamos alguna cuestión. No, a mí no me toca federalismo en realidad, mucho conmigo de estos puede pasar que sea como en el caso de Cava. Cava es una ciudad autónoma y que Mendoza sea algo más parecido a Cava, como más autónomo, o sería lo mismo. No, bueno, pero en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hubo una secesión. Lo que hubo es un desprendimiento de en realidad técnicamente hablando, una porción del territorio que estaba federalizado, que todavía fuera de esa federalización era de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue asignar ese territorio solo a los efectos de la federalización en el año 1880, pero fuera de esa federalización debiera, teóricamente, tendría que haber reingresado esos territorios a la provincia, cosa que era políticamente inviable, esto está claro. Pero si vamos a la sucesión de hechos institucionales como debieran haberse ocurrido. Por eso en el año 94 se decide la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, pero la autonomía no significa que la ciudad de Buenos Aires quedó fuera del Estado argentino, ni mucho menos, al contrario, ¿sí? Pasó a ser un integrante más de la relación jurídica federal junto con las provincias y el Estado Nacional, ¿sí? Lo que vos me planteás es un caso totalmente distinto. Lo que se plantea en Mendoza, que salió en las noticias de ayer o antes de ayer, es la secesión de la provincia, que la provincia pase a conformar un nuevo país. La provincia de Mendoza fue ajeno a la Argentina, lo cual, en mi opinión, es un disparate constitucional que se plantee, salvo, insisto, una reforma constitucional. Bueno, si esto es todo, nos vemos el miércoles que viene, a la misma hora. ¿Sí? Profe, ¿qué unidades da usted la próxima clase? ¿Qué unidad? Estoy con la 2. La próxima clase vamos a seguir con la 2. Vamos a hablar de las relaciones del Estado con la Iglesia y del artículo 36.
Con eso terminamos la 2. La clase que viene terminamos la 2. Bueno, chicos, chicas, gracias por estar. Nos vemos el miércoles que viene. Felices Pascuas. Chao, Nos vemos, profe. profe, igualmente. Chao, hasta luego.